Como motivo de celebración hoy, la vida, haber sobrevivido a la riada, al torrente que se llevó por delante a 10 personas. La vida de familias que hoy pueden respirar aliviadas porque todos los integrantes de esa familia continúan vivos. La familia de Adán Heredia, por ejemplo, él, su esposa y su niña, a los que intentó arrastrar consigo la corriente y a los que probablemente habría conseguido arrastrar la corriente de no haber aparecido una pareja de la Guardia Civil, Sergio y Nora. Este documento que van a escuchar ahora se lo debemos a la televisión asturiana. El rescatado, Adán, horas después de haber estado a punto de perderlo todo, dando las gracias al Guardia Civil, Sergio, asturiano por cierto, que lo ha salvado. Sergio. Hola, Adán, ¿qué tal? Sergio, gracias por salvarme la vida, porque de verdad que hay valentía y hay otra cosa que es algo más. Tú hiciste algo más. Yo rezaba, Sergio, de que nos cogiera la niña, de que tú lo viste, que nos llegaba el agua, que la gente te decía no, tal, porque se llevaban los coches y de verdad que a Nora también, a tu compañera, porque para nosotros fuisteis todo en ese momento. No te preocupes, que eso no hay que darles gracias de nada, tío. Mira, ya no por mi condición de guardia civil, sino cualquier persona que pase por allí y vea a 3 personas en la situación en la que estabais, con una niña pequeña y todo, eso lo haces tú, lo hago yo y lo hace, vamos, quien haga falta en el momento que haga falta. Así que no me des las gracias, que eso, o sea, eso se llama humanidad. Ya estáis bien y la niña calentita y ya todo bien y todo, ¿no? Sí, ya... Tu hermano al final, ¿sabes algo de tu hermano? No me des las gracias, que eso se llama humanidad. La Guardia Civil, que siempre es la primera en llegar a los pueblos y en prestar ayuda. En la víspera del Día del Pilar, que es mañana, hoy a partir de las 10 en este programa vamos a hablar de la Guardia Civil. ¿Qué sabemos de la Guardia Civil y de los guardias civiles? ¿Cuántas historias como esta de ayer no podrían contarse en sus casi 175 años ya de historia? Mallorca en el día siguiente a la desgracia que provocó la tromba de agua. Familias que permanecen enteras y familias que por el contrario tendrán que sepultar en las próximas horas, enterrar a alguno de los suyos. ¿Cómo ponerse en la piel de esa niña que iba en el coche con su hermanito y con su madre? 7 años tiene esta cría. Conducía a la madre, Joana, sorprendidos todos ellos por la arremetida repentina de la corriente arrolladora. A esa mujer al volante le sucedió esto mismo que ayer nos narraba Juan Ignacio, en este programa al filo de las 11 de la mañana. No arranqué el coche, sin más ni menos vi que por una calle me tenía una avalancha de agua y barro y salí un poco pues navegando con la avalancha y me desplazó pues bastantes metros, dando vueltas por la vía principal hasta que me quedé encajado en un embudo con coches flotando y al final pues salí porque el coche se quedó parado, estancado y pude salir por encima de los techos de los coches. De repente la acometida del agua, el coche descontrolado, inundándose, flotando, el choque que entra en un embudo que choca contra algo que se detiene y esta mujer, Joana, la madre con sus 2 niños dentro, que consigue sacar de allí a la cría, consigue salvarla y que regresa después por el niño, pero ya no consigue llegar a tiempo porque ella misma perdió la vida. En el intento, el cuerpo de la mujer se encontró dentro del vehículo y al niño de 5 años, como les venimos explicando esta mañana, lo sigue buscando la Unidad Militar de Emergencias en Sillot, en Mallorca. 11 de octubre. En la víspera de una jornada festiva, amanece Mallorca sobrecogida todavía por cuanto ocurrió y por cuanto se vio y se escuchó en las últimas 36 horas. Dolores Delgado confía en que todo quede aquí, en que esta comparecencia que ella misma pidió en la Comisión de Justicia del Congreso termine con la tormenta que estuvo a punto de derribarla. Abandone toda esperanza a la ministra, porque, mire, las preguntas solo dejan de hacerse cuando uno, o una en este caso, de verdad las responde. Delgado no dio respuestas ayer, ninguna. Y eso va a prolongar, muy a su pesar, esto que se llama el caso Villarejo en su vertiente ministra de Justicia. Los eslóganes de última hora, los estribillos, las ocurrencias, bueno, a veces sirven para despachar a los periodistas en un pasillo, para salir del paso en un rifirrafe rápido parlamentario en el hemiciclo, pero
ni los estribillos, ni los eslóganes, ni las ocurrencias de última hora dan para salvar una comparecencia en la Comisión de Justicia. Muy al contrario. El abuso del estribillo lo convierte en caricatura. La ministra debió de pensar ayer que era muy ingenioso repetir cada 2 minutos esto de las derechas extremas. Y la derecha, la extrema derecha, la extrema derecha, van a tratar de aprovechar ese chantaje con el único fin de evitar que este gobierno trabaje. Como a ella, o a quien asesore a la ministra en esto del marketing o la táctica política, debió de parecerle muy brillante esto del pantone que decía Marta antes de las derechas. Abusó tanto de la cosa que al final pues, claro, se le ve el cartón al truco, ¿no? El truco que ya había utilizado, por cierto, 1 hora antes Carmen Calvo en el programa de Julio Otero. El problema es que las derechas de este país han decidido que Villarejo es el líder de la oposición. Hasta ahora el argumento dique del gobierno era: Villarejo chantajea al Estado y el Estado no va a ceder sacrificando a una ministra. Ahora el argumento, ya ven ustedes, que se amplía con esta segunda parte que dice: y las derechas, extremísimas derechas, todas ellas, se dejan dirigir por el comisario Villarejo. El relato del gobierno, como diría un politólogo, presenta una avería. Y ayer pudo notarlo la propia ministra porque fue por ahí por donde naufragó su comparecencia. Si tú te presentas ante los diputados afirmando, como hizo ella, de saque, que Villarejo es un corrupto chantajista que intenta que lo saquen de la cárcel extorsionando al gobierno... Lo primero que quiero dejar claro es, y de manera rotunda, que esto es un chantaje al Estado. Es una extorsión al gobierno. Estamos hablando de un presunto delincuente que trata de extorsionar al Estado para obtener un trato de favor y salir de la cárcel. Si tú te presentas diciendo es un chantaje, es una extorsión, este señor intenta salir de la cárcel, es natural que los diputados te pregunten inmediatamente después en qué consiste ese chantaje o intento de chantaje. Digo intento porque primero la ministra dijo que el gobierno estaba siendo chantajeado. Señorías, cuando afirmo rotundamente, como lo hago, que se está chantajeando al Estado, no solamente lo digo yo. Y luego ya dijo que no es que el Estado esté siendo chantajeado, sino que hay un intento de que sea chantajeado. Yo no he dicho que este gobierno esté chantajeado, yo no he dicho que yo esté chantajeada. He dicho que se pretende eso, que es diferente. Se pretende difamar. Yo no he dicho que lo hayan conseguido. Pero bueno, si tú dices allí, con contundencia, como dijo la ministra, que un presunto delincuente está intentando chantajear al gobierno, lo natural es que te hagan estas 2 preguntas que hicieron, y fueron las más necesarias y pertinentes de la tarde de ayer, el diputado de Podemos y el diputado de Ciudadanos. Ignacio Prendes, del Partido Naranja. ¿Cuándo descubrió usted que el señor Villarejo era un policía corrupto y chantajeador? ¿Cuándo lo descubrió usted? Si le chantajeó, ¿la chantajeó directamente a usted? ¿Y cuál fue el precio solicitado por ese chantaje? Usted ha hecho referencia a que pretendía obtener su libertad, pero le pedimos claridad en esto. ¿Cuándo fue? Lógico, ¿no? Si a usted le han intentado chantajear, díganos cuándo y cómo, en qué circunstancias se produjo ese intento de chantaje. Y después Eduardo Santos, de Podemos. Cuando un tipo intenta chantajear a alguien, es porque tiene munición, o eso cree, con la que chantajearle. Que no siempre el chantajeado es una víctima inocente, que a veces el chantajeado lo es como consecuencia de haber cometido algún tipo de infracción. Usted tiene que estar en condiciones de plantear sencillamente que no existe ningún tipo de chantaje, ninguna posibilidad de que haya consecuencias de que por estas revelaciones se pague un precio. Esperamos, y todavía no hemos visto cuál es el plan, el programa por el cual esa policía política, esa corrupción, esas cloacas se van a limpiar. Tenía razón el diputado de Podemos. Si hay cloacas y usted está hablando de ello, pues ¿cuál es el plan para acabar con ellas? Le recordó a la ministra que el Grupo Socialista no apoyó la petición de comparecencia de Villarejo en el Congreso de los Diputados. Le recordó a la ministra que hay un abogado que está pidiendo la nulidad de la causa por el asunto de las grabaciones de Villarejo. Y es el abogado del comisario García Castaño, o sea, Arzón. Muy suavecito en todo caso, es verdad, el portavoz de Podemos en comparación con su líder hace unos días, cuando pidió la cabeza de la ministra Delgado por ser amiga del tipejo Villarejo. Bueno, como la ministra da por hecho
que la difusión de las grabaciones busca desestabilizar al gobierno, pero como a la vez se niega a comentar nada que tenga que ver con esas grabaciones, es natural que se le pregunte, oiga, esto del intento de chantaje, ¿cómo ha sido? Sobre todo cuando ella misma describe el modus operandi del comisario, basándose en la Fiscalía Anticorrupción, como tráfico de información comprometedora. Esta mafia policial no dudaba en utilizar esta información comprometedora tanto para comerciar con terceros como para garantizar la impunidad de sus acciones antijurídicas. Pero ya les digo que la ministra malogró, dilapidó su comparecencia no dando una sola respuesta a las preguntas que se le fueron haciendo. En lugar de información ofreció eslóganes, caricatura que solo conduce a devaluar el argumentario, ¿no? Esto de, en ocasiones veo ultras. Ni las cloacas, ni la derecha, ni la extrema derecha, ni la extrema derecha me van a desviar, me van a despistar o me van a amedrentar, se lo aseguro. La mano blanda de Podemos ayer con Dolores Delgado en la comisión igual pues está en sintonía con el clima de empatía suprema que hoy van a exhibir Pablo Iglesias, Pedro Sánchez, 8:30 de la mañana, Palacio de la Moncloa, los compadres presupuestarios que ayer se vieron con la misma transparencia de casi todas sus reuniones, o sea, sin decírselo a nadie, y hoy ya anuncian que, hoy ya sí, con comunicación a la prensa, se han puesto de acuerdo sobre los presupuestos del próximo año. Ayer estaba Podemos en el no a los presupuestos, acuérdense, lo dijo Echenique, lo dijo el propio Pablo Iglesias, pura sobreactuación durante toda la semana, y hoy ya está Podemos para anunciar que le vale lo que Pedro Sánchez ha puesto ahí en el borrador de presupuestos. ¿Cómo era esto de la negociación, según Pablo Iglesias? Saben que si ceden habrá acuerdo, si no ceden no lo habrá. Eso es. O sea que si hoy se anuncia acuerdo es porque Sánchez ha cedido. Esto es lo que va a decir Pablo Iglesias, lo que va a decir Podemos. El pacto no cambia el problema de fondo que sigue teniendo Pedro Sánchez, no tiene el apoyo del PDeCAT para aprobar sus cuentas, pero sí le va a permitir al gobierno decir que él trata de sacar adelante un proyecto progresista para España, con Podemos como avalista de que es un proyecto de izquierdas, pero son los independentistas los que no le permiten hacerlo. Los independentistas y las derechas, claro. Que ya saben, ¿no? La derecha, la extrema derecha, la extrema derecha.